desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Bueno, ¿cómo están, amigas, amigos? Un nuevo episodio de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Ya el programa número 554, en donde contamos con el aporte habitual del amigo Diego Córdoba, junto a Daniel Migueles. Y vamos a ver si en un rato se nos une también Esteban Tablón. Vamos a empezar a hablar de todo lo que tiene que ver con la actualidad de la astronáutica, de la que Diego es experto. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Hola, Daniel, ¿qué tal? Hola, Diego. Muy bien. Bueno, para ir al grano, ya podemos ir empezando con lo que sucedió con el último vuelo del Starship. ¿Qué te parece? Sí, creo que todavía sigue resonando porque fue hace un mes nada más y ya estamos con el anuncio, la confirmación de la próxima prueba, la sexta prueba, que va a ser el próximo 18 de noviembre, ahora en pocos días. Pero la verdad que la prueba, la quinta prueba, la del día 13 de octubre, fue una que, digamos, dejó mucho más atrás a todas las anteriores, ¿no? Porque estábamos hablando del recupero, nada más ni nada menos que del cohete del Super Booster, además del aterrizaje de la Starship, después de haber dado esa cuasi vuelta a la Tierra, la recuperación del Booster, en esa torre, en la Mecasila, ¿no? Bautizada por SpaceX. Sí. O sea, en una torre que estaba al lado de la torre de lanzamiento, era una segunda torre que fue la que capturó al cohete, el Super Booster, al cohete impulsor. Esto, además de ser un milagro a nivel, digamos, maniobrabilidad y recupero de semejante estructura, sigue aportando la clave que SpaceX tuvo desde el principio con el tema de los vuelos espaciales, ¿no? SpaceX siempre apuntó a eso, al recupero y a la reutilización de los vectores, sobre todo de ese primer vector, porque, insisto nuevamente, es lo que siempre nos pone en contexto, ¿no? El cohete, el vector principal de una nave espacial, cualquier nave espacial, es la parte más cara de una nave espacial, justamente. Descartar eso significa descartar el 70 o el 80% del costo de una nave espacial, ¿no? Ese, recordemos, fue el talón de Aquiles, la debilidad del programa Apolo. Descartar un cohete tan grande y tan costoso y tan complejo como el Saturno V para lograr que el hombre llegara a la Luna hace más de 50 años. Fue un milagro tecnológico en su momento, obviamente, pero la debilidad fue ese agujero financiero que significaba descartar un cohete como Saturno V y no volverlo a recuperar nunca más. Bajándolo a nuestra vida cotidiana es como tomarse un vuelo internacional de acá a Nueva York, Miami, Europa, lo que sea, aterrizar y romper el avión, fabricar otro para volver. Sería totalmente inadmisible eso, ¿verdad? Bueno, hoy por hoy que los vuelos espaciales tienden a ser, digamos, no digo la rutina, porque nunca es la rutina un vuelo espacial, pero sí opino, digamos, es la nueva actividad del ser humano, su presencia ya permanente en el espacio, y porque no, obviamente ya próximamente bases lunares también, ya es una realidad inminente, digo yo. Hay que afinar de alguna manera los costos, o sea, ya no podemos darnos el lujo de tener un cohete Saturno 5 para ir a la Luna cada vez que se quiere ir a la Luna. Sería inadmisible en el tiempo. Esa fue la razón por la cual el programa Apolo se canceló en su momento, y ahora hay otra razón por la cual volver a la Luna. Pero bueno, la clave justamente la va a dar el recupero del Super Booster, ¿no? No solamente la Starship, que es la nave que va a descender en la Luna, sino también para otro tipo de emprendimientos espaciales. Ahora, Diego, vos bien decís que fue todo un éxito. Sin embargo, después que se aplacaron los festejos y los ánimos y se pusieron a ver cómo quedó realmente ese cohete recuperado, hubieron detalles. Vos en el vivo dijiste que a este booster le ponen combustible y arranca de nuevo. Pero la realidad es que no fue tan así. No fue tan así. Y entre las cosas que se comentaron y que se vieron, hubo videos y fotos, es que las toberas y las rejillas quedaron deformadas después del vuelo. ¿Eso fue así realmente? ¿Fue tan serio el problema? Sí, a ver, vamos a poner en contexto una cosa. De los 5 vuelos que ya existieron,
Esta es la primera vez que se recupera el Super Booster, ¿no? Es la etapa principal. Los otros 4 vuelos anteriores se estrelló en el mar, explotó, se desintegró. Por lo tanto, nunca hubo una manera fehaciente de ver cómo quedaría un booster recuperado como el que sucedió en este vuelo de octubre. Es la primera vez que realmente podemos ver cómo es la estructura en sí versus las tensiones que tuvo que soportar durante el aterrizaje, o sea, la velocidad en la que lo vimos caer. Eso fue el primer milagro que ocurrió. Y eso creo que está dentro de la lista de lo positivo que ocurre, ¿no? Del éxito que fue recuperar una estructura en sí de manera controlada, a la velocidad que estaba cayendo, y poder, digamos, controlar esa mole con esos motores, ¿no? Ahora bien, viene la parte que vos bien decís, Daniel, que justamente el hecho de que esa tensión que tuvo que soportar, digamos, repercutió en las toberas que obviamente son cosas a ver. O sea, a ver, lo decíamos hace un ratito fuera de la transmisión, lo vamos a decir ahora dentro de la transmisión. La cobertura que le dan y la expectativa que generan estos vuelos parecen misiones espaciales, pero son pruebas justamente para ver qué es lo que está mal para en la próxima prueba corregirlo. Sí, es cierto, hubo deformaciones de la estructura, se notó en los motores. Obviamente, no es tan así de que le voy a poner combustible y sale. Ese era el deseo de todos nosotros, principalmente el de Elon Musk también. Pero está encaminado a eso, ¿no? O sea, nunca vimos, creo que por eso muchos todavía hablan de las reacciones que tuvimos con mi tocayo y amigo Diego Baú. También creo que es la misma que tuvimos todos en el momento que estábamos transmitiendo, porque lo disfrutamos, transmitimos y lo disfrutamos en vivo ese momento, ¿no? Ver ya en la primera prueba recuperar semejante estructura significa que tienen, o por lo menos ya lo están poniendo muy a punto, la tecnología de medir al milímetro trayectorias de estructuras tan grandes. Esto solo es un milagro, no hablemos de milagro porque es realmente un trabajo muy grande de la industria aeroespacial de los 50 años que pasaron entre la llegada del ser humano a la Luna y ahora, ¿verdad? Ha Y ido además el evolucionando cálculo con de el tener tiempo. que manejar una estructura de 70 metros con los cohetes abajo de todo, o sea, los cálculos para poder doblar y maniobrar de esa manera, Exacto. con los motores en la parte de Frenarlo, abajo. claro, frenarlo, la velocidad que venía y controlar la trayectoria y posicionarlo en el punto justo. O sea, después se ve ya con mayor tranquilidad con las cámaras que las pinzas de la torre Mecasila no es que lo atraparon, se posicionaron y el cohete se posicionó, digamos, levemente en el lugar prefijado, ¿no? O sea, esto ya realmente es una victoria muy grande con el tema de la precisión, que es justamente lo que se tiene que tener a mano y en cuenta a la hora de un aterrizaje en alunizaje o en cualquier planeta, ¿no? En la Luna o en cualquier planeta. Ahora bien, es verdad, hubo deformaciones en los motores producto de la tensión durante el regreso, algunas deformaciones en las aletas que tenían que controlar el regreso. Obviamente, si se quisiera volver a utilizar este vector, no sería en el corto plazo, ¿no? O sea, habría que, antes de reparaciones, este tiene que ser sometido a estudios, porque, insisto, estos son pruebas que obviamente van a repercutir en una mejora en la siguiente prueba. Ahora bien, hay un pro y una contra en lo que viene. O sea, el sexto vuelo, la sexta prueba, se hace poco más de un mes de ocurrido este quinto vuelo, quinta prueba. No sé si se hace a tiempo a estudiar siquiera las cosas que O sea que pasaron es y que probable que deformaron. estos problemas se repitan. Sí, claro, pero también es cierto que todavía hay muchas cosas por probar, que es a lo que apunta el sexto vuelo. Primero, repetir el recupero del Super Booster, pero además lo que se quiere es controlar un poco más el descenso de la Starship, la nave que obviamente después de dar toda esa cuasi vuelta alrededor de la Tierra va a amerizar una vez más en el Océano Índico. Recordemos que este último vuelo, cuando amerizó de manera vertical, lo hizo en un punto prefijado, porque recordemos que había cámaras que captaron el momento, lo cual esto nos está indicando que era una boya, o sea, no había Una boya. personas ahí, era una boya con cámaras dispuestas por SpaceX en toda esa zona, y si logró captar ese momento, es una de las cosas que resaltamos en su momento también, es porque amerizó en un punto prefijado, o sea, no es que cayó descontroladamente y eso también nos dio la pauta digamos, de lo fino que están apuntando las maniobras de semejante mole espacial, semejante bestia. Y eso es una de las cosas muy importantes a tener en cuenta cuando se quiere hacer una trayectoria planetaria. Claro. Ahora bien, fuimos testigos de que explotó la Starship cuando tocó el mar.
Después de la No me explico espectacularidad... por qué explotó. Lo más probable haya sido por un impacto, todavía no está muy claro eso, todavía están en pleno estudio eso también, que el impacto haya, digamos, desparramado el combustible, y bueno, y eso ocasionó justamente el desparramo y la detonación en sí. Ahora bien, se va a apuntarle que en el sexto vuelo, obviamente eso no ocurra, y poder amerizar aunque sea de una manera vertical, y después seguramente va a caer de panza, que como lo tenían planificado en su momento. Todo va a ir, digamos, yendo a afinar todo este tipo de cosas. Lo que estoy intrigado, vamos a ver en qué estado se va a recuperar el Super Buster con todas estas deformidades que ocurrieron, que vos bien comentabas, Daniel, porque no sé si van a hacer a tiempo, ¿no? En un mes, a corregir todas estas cosas. Pero hay muchas otras para probar que, bueno. Sí, en la parte de las toberas había dicho Elon Musk que la solución era fácil, dijo, porque era simplemente cuestión de refrigerar las toberas hasta el final del viaje, y no solamente en la parte del movimiento o del uso útil de las toberas. Exacto, en el corto plazo lo que van a intentar es eso que vos decís justamente, ¿no? El refrigero, y ver si con eso pueden, digamos, amortizar el tema de las deformaciones. O sea, tenemos en cuenta que es un cohete, es un vector que se tiene que volver a utilizar. Esa siempre fue la filosofía de SpaceX. Así que bueno, seguramente lo van a tener en cuenta con eso, y también el refuerzo de las rejillas, ¿no? Las aletas que sirven para regular la caída, la estructura y la velocidad de caída. También leí por ahí, digo, que luego de atrapar la estructura, el cohete, se hizo una prueba de llenado parcial de tanques con propulsor líquido, ya con el cohete recuperado, para ver si era capaz de admitir una recarga. Exacto. ¿Eso fue así? ¿Funcionó bien? ¿Fue lo planeado? Fue lo planeado, todavía no tengo todos los resultados, no se dijo todos los resultados de cómo quedó el estado en sí del tanque. La prueba de llenado fue para eso, o sea, para terminar de verificar la estructura en sí. Aparentemente regresó en buen estado, en ese sentido no hubo problemas con eso. No se dijo mucho más. Yo creo que hubo un buen resultado en ese sentido, porque bueno, se va a intentar ahora, obviamente, aclaremos, el sexto vuelo es un cohete nuevo, o sea, es una estructura nueva. No es el recuperado del vuelo anterior. No es el recuperado del vuelo anterior, es una estructura nueva, es un Super Buster nuevo. El que regresó en el quinto vuelo todavía está sometido a estudios. Lleva bastante tiempo determinar todos los daños estructurales que tuvo, o sea, son calificados entre leves, medianos y graves, por decirlo de alguna manera, y en base a eso las acciones a seguir. La prueba de llenado parcial, en apariencia salió exitosa. Digamos, lo que más importó ahora fueron los daños exteriores, lo que se vio, el tema de las toberas y el de las aletas de rejilla, que son las que utilizan para estabilizar el cuello. Y en el vivo hubo reacciones de mucha gente que miraba la transmisión, que por un costado se veían llamas, que incluso después de haber apagado los motores, las llamas seguían encendidas. ¿Eso a qué se debió? ¿Era algo planeado o fue una fuga? No, lo más probable es que haya sido, que eso ha pasado en otros vuelos también. Hay como gases residuales, sobre todo, de semejante combustión, y bueno, y un poco también de combustibles. Generalmente los residuos de combustión, y eso es algo que también van a tener que atender en su momento, ¿no? O sea, ocurre en todas las naves espaciales una posible fuga, un posible residuo de gases después de una combustión durante cierta cantidad de tiempo, y eso seguramente es una de las cosas que van a tener que atender, ¿sí? O sea, impedir fugas posteriores al aterrizaje que puedan, digamos, decantar en otro tipo de consecuencias, ¿no? Que puede ser un derrame, una fuga que puede motivar un incendio, una explosión en esa estructura. Claro. No fue planeado, estoy seguro de que no, porque siempre, digamos, fue un problema latente en cualquier nave espacial, en cualquier cohete, que después de una combustión tenga ese residuo y pueda producir algo. Recuerdo, por ejemplo, cuando aterrizaba el transbordador espacial, ¿no? Que aterrizaba como un avión en una pista de aterrizaje, como un avión normal, pasaba bastante tiempo hasta que se pudieran acercar los técnicos, porque todavía había probables fugas entre los tres motores principales del transbordador, ¿no? Después de que habían maniobrado para aterrizar. Las fugas de los gases, además de ser potencialmente peligrosas, pueden producir una explosión, son tremendamente corrosivos y tóxicos. Wow. No tanto en el caso del metano que utiliza SpaceX, que eso justamente es
otra de las innovaciones, ¿no? El combustible que utilizan. Pero sigue siendo un peligro el tema de gases residuales cuando regresa de una misión espacial. Así que pienso que eso es otra de las cosas que van a atender en las siguientes pruebas. Viste que cuando estaba allá en lo alto, que estaba comenzando a descender el booster, se produjo como una especie de, como de lluvia, que todos los que estaban mirando la misión decían que era combustible que lo estaban venteando. Sí, era eso justamente. Ahora, pero eso es parte Sí. de lo esperado, porque pareciera como que le pusieron combustible de más, digamos, y cuando vieron que venía todo bien, empezaron a tirarlo. Sí, y lo más probable es que ahora afinen un poco ese cálculo, pero sí, le habían puesto un poco de combustible de más como para poder, digamos, maniobrar un poco más en el caso de que se le fuera. A ver, tenían justamente la otra contingencia de que si no llegaban a controlarlo y no llegaban a tener una trayectoria adecuada, lo iban a desviar para el mar. O sea, iba a terminar como en el vuelo anterior. O sea, estaba calculado para eso también. Hubo un momento que ya pasando cierto punto y veían que estaba controlado, como que habían autorizado a continuar para el descenso controlado en la Torre Mecasila. Pero si no, ese combustible de más que tenía era justamente para lograr una trayectoria un poquito más larga y desviarlos al mar en el Golfo de México. Al ver de que eso no fue necesario, muy probablemente el venteo y digamos, el desparramo de ese combustible adicional haya sido justamente por eso, cuando vieron que estaban autorizados a seguir con esa trayectoria controlada. Sí, supongo que debe tener que ver con que la nave baje prácticamente vacía por peso y por seguridad, ¿no? Porque también el combustible ahí latente que puede Claro, o sea, explotar. tiene que tener combustible hasta el último momento, porque tiene que tener encendidos los motores. O sea, es una de las contras, ¿no? Cuando se recupera un cohete, siempre viene con combustible para alimentar los motores hasta el último minuto. Pero tampoco demasiado para producir después una fuga o que sea algo incontrolable. O sea, un cohete, cualquier cohete con combustible, y más en esta situación, cuando está regresando, es una especie de bomba de tiempo, ¿no? Claro. Es un peligro latente y es buscar el punto justo de tener el combustible necesario, pero no tan de más, porque, bueno, se puede descontrolar en cualquier momento. Ahora, SpaceX había divulgado un render con todo el proceso de captura de la nave, pero en el render se ve que la nave desciende casi vertical y es amarrada casi verticalmente por los brazos, pero en la realidad, por lo que vimos, vino bastante de costado y como todos vimos por el lado de la perspectiva, parecía como que chocaba. Sí. Eso era algo esperado, porque la verdad que en esa parte, o sea, el render fue todo igual, pero en esa parte fue bastante distinto a lo esperado. Sí, el render es eso, un render y muestra, digamos, el ideal, ¿no? Claro. Pero bueno, después hay otros temas que en su momento lo tuvieron en cuenta, por eso se autorizó en su momento el lanzamiento, que es la velocidad del viento, ¿sí? Era una velocidad óptima, no había mucho viento ese día, realmente estaba por debajo de los límites de seguridad. Pero bueno, son muchos factores que intervienen en ese momento. Pero sí me acuerdo que momentos antes del lanzamiento ya estaban aclarando que no iba a ser tan bonito como en el render la recuperación, ¿no? Que no iba a ser, digamos, algo tan vertical y que iba como se veía en el render y capturado por la torre, sino que en el último tramo iba a ir más bien de costado. Fue casi esperado eso. Pero bueno, ante el nerviosismo de ver en vivo lo que pasaba y esa perspectiva de esa cámara que se vio en el primer momento, después Sí. vimos otra, parecía que se la pegaba. Yo también, yo estaba convencido que le había pegado. O que por lo menos las llamas de los cohetes de frenado de ese momento iban a empezar a incendiar la estructura, ¿no? Hasta ese momento era, hasta te diría, esperado lo que se estaba viendo. Todo el mundo estaba consciente, o por lo menos lo que estábamos más en el tema, de que no iba a ser tan bonito como se ve en el render. Es casi fantasioso esa parte, por decirlo de alguna manera. Pero sí, dio un poco de miedo. Después vimos otras cámaras, otra perspectiva que estaba bastante Sí. alejada, o sea, estaban en la distancia correcta y no había manera, por lo menos en esta prueba, de que le ocasionara algún daño a la torre. Pero es normal y estemos acostumbrados a que va a haber como un desplazamiento de costado en el último momento, no Sí. tan vertical como se veía en el render. Sí, yo leí que eso era justamente para asegurarse de no pegarle a la torre, que Exacto. le hacen bajar inclinado y lo van afinando en una curva, ¿no? Exacto. Son movimientos que, lo que dijimos hace un ratito, están calculados casi al milímetro para estructuras tan grandes de 70 metros como este Super Boston, ¿no? O sea, como para contextualizarlo, hagamos de cuenta que están recuperando un obelisco de la ciudad de Buenos Aires o un monumento a la bandera de Rosario, qué sé yo, es
Es tremenda el tamaño de Es muy estructura, grande. digamos, comparado con la trayectoria milimétrica que tiene que ser en este último momento de la recuperación. ¿Oíste Ah, hablar de un intento de aborto de la operación de agarre de cohete en el último minuto? No oficialmente. Ah, Digamos que esto fue el minuto a minuto, casi te diría el segundo a segundo, sobre todo en ese último momento, ¿no? Porque como habíamos dicho hace un claro. rato, si se salía de la trayectoria, estaban, digamos, listos para activar la otra trayectoria, la que lo iba a desviar directamente al mar y caer en el mar. Eh, a ver, esto no se hizo nunca antes y hay cosas que las Ujú. cuales, digamos, todavía hay que ver. Sigue siendo prueba y error. O sea, vimos lo que Sí, vimos con un éxito arrollador la primera vez. No quiere decir que esta próxima vez vaya a salir así de exitoso, porque hay cosas que a veces salen bien, pero cosas como que pasaron de largo y capaz que después se hacen evidentes en una siguiente prueba. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, el vuelo del Apolo 4, que fue el primer vuelo del Saturno 5, un vuelo no tripulado, en el cual todo había salido maravillosamente bien. Y el segundo vuelo del Saturno 5 también fue un vuelo no tripulado, Apolo 6, todo salió estrepitosamente mal. Pero era claro. bueno que todo hubiera salido mal en ese segundo intento, era otro tipo de pruebas que se querían hacer en aquel entonces. Porque si se hubieran quedado con el vuelo espectacular de Apolo 4 y hubieran pasado directo, se quedaban con todo lo bueno de eso, y hubieran pasado directo a un vuelo tripulado, hubieran saltado las cosas que estaban mal y eso hubiera originado de mínima una misión abortada o un accidente. claro. Ahora bien, volviendo a lo que es Starship, no me quiero perder con esto. Eh, Posibilidad de aborto en el último momento, y hay muchas cosas que fueron evaluando segundo a segundo el comportamiento de los motores, el comportamiento de la estructura, lo de las toberas se vio después, lo de la deformación de las toberas, ¿no? Sí, Que era permanentemente ver si estaba todo bien en ese momento y había que tomar la decisión sobre los minutos, sobre el segundo. Y entonces estaban listos para abortar en cualquier momento si algo se salía de los parámetros que tenían. Eso no quiere decir que vaya a salir todo bien en la próxima. Quizá estén atentos a que algo se salga de todos esos parámetros claro. y pueda motivar un aborto en la siguiente prueba. Ellos están listos para abortar, creo que al segundo, sobre todo al momento de ver si una estructura tan grande como el Super Booster pudiera estrellarse contra una estructura tan grande como el Mechazilla y ocasionar un tremendo accidente. No sé realmente cuán grave podía llegar a ser la posibilidad de abortar en ese momento. Pero sí, ellos están Claro. listos para abortar en cualquier momento. Ahora, digo, saliéndose un poquito del booster y de toda esa cosa tan espectacular, como vos bien decías, el Starship siguió su vuelo hasta que le tocó a él eh, pelearse con la más fea, que es entrar en la atmósfera de nuevo. Y ahí se vio que si bien había muchas mejoras con respecto al vuelo anterior, todavía se sigue filtrando el calor y el plasma por las aletas. Sí. Bueno, recordemos ¿Ese que cómo lo viste? mucho mejor, recordemos que el cuarto vuelo, o sea, el anterior, había sido una prueba muy similar. En el cuarto vuelo no se pudo recuperar el booster, cayó en el mar. Y la Starship, que había logrado dar una vuelta, una cuasi vuelta alrededor de la Tierra, en ese cuarto vuelo había tenido muchísimos problemas con las aletas, justamente que fueron deformadas por la invasión del plasma, ¿no? Recordemos que cualquier nave que reingrese en la atmósfera terrestre está rodeada de un plasma de cerca de 2000 grados centígrados que tiende a destruir cualquier estructura que no esté, digamos, protegida. Así, Claro, lamentablemente, se perdió el Columbia en el 1 de febrero del año 2003, ¿no? O sea, cualquier mínima fisura o cualquier mínimo error en una estructura que tiene que soportar esa temperatura de la atmósfera es destruida, inevitablemente. Ahora bien, sí, las aletas en el cuarto vuelo vimos cómo se iban deformando, se iban despeluchando todo el tiempo y rogábamos de que claro. llegue de alguna manera entera el resto de la nave, donde estábamos cruzando los dedos, y en el quinto vuelo se vio una gran mejora con el tema del refuerzo de las estructuras, soportaron bastante bien. Hubo una que todavía se vio bastante, digamos, comprometida con eso. ¿Cómo lo veo? Veo que mejoraron muchísimo, es una fase muy delicada, muy difícil, siempre lo Claro. decimos, ¿no? O sea, la parte más delicada de cualquier misión espacial es el lanzamiento y el reingreso, y ahora lo vemos en vivo y en directo, gracias un poco también a la red de satélites de Starlink, ¿no? Que antes
Esas cosas no Sí. las podíamos ni siquiera registrar ni ver, el famoso velo Tremendo. negro de la ionosfera. Ahora lo vemos en vivo y en directo con la cantidad de satélites Starlink que hay para potenciar esa señal. Y nos permitió ver en vivo y en directo cómo la estructura soportó mucho mejor. Hay mucho por hacer todavía en ese sentido, pero creo que avanzó un montón entre una prueba y otra, ¿no? Sí, Así sí, que me acuerdo en mucho. eso estamos ansiosos de ver qué es lo que va a pasar en la sexta. En eso tomaron nota ya desde hace 2 pruebas anteriores. Así que pienso que lo va a soportar Pero mucho igual mejor el incluso. desafío inaudito que yo veo es que el Challenger, por poner un ejemplo, cuando enfrentaba la caída de la atmósfera era como una especie de plano que no tenía fisuras como para que meta el plasma. Pero acá están queriendo bajar a la atmósfera algo que tiene partes móviles, que tiene una Exacto. bisagra, que tiene que seguir moviéndose, por lo cual el desafío es mucho mayor. Es mucho mayor, exactamente. Se tiene que conseguir conservando la aerodinámica, por decirlo de alguna manera. Porque también es cierto que alguien puede llegar a decir, esta es la nave que va a alunizar con Artemis 3 en la Luna, donde obviamente no se va a enfrentar a ninguna de estas dificultades. Se va a enfrentar a otras dificultades, que es, por Sí. ejemplo, la disposición de la superficie de contacto con respecto a una superficie tan irregular como es la Luna, por ejemplo, ¿no? No va a tener el desafío de un regreso en la atmósfera, ni mucho menos. Pero Es, también es cierto que la Starship es una nave multiuso que también la están, digamos, promoviendo para vuelos suborbitales, ¿no? Así que sí o sí se va a tener que enfrentar a este tipo de desafíos las Starship que puedan llegar a ser reutilizadas para vuelos intercontinentales o uno de los tantos usos como ese que le querían proponer SpaceX también, ¿no? Es un desafío tremendo, ¿no? eh, El hecho de poder, digamos, proteger una estructura tan compleja con tantos recovecos, ahí está el problema, ¿no? Porque está bien, se ha tendido a proteger muchísimo más las aletas, pero le tiene que dar cierta movilidad y versatilidad, no puede perder eso a la hora de controlar el aterrizaje de la Starship. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre en esta próxima prueba, a ver si pueden, digamos, innovar en ese sentido. Es muy eh, difícil. Ahora, una pregunta que se ve mucho es que la Starship no está aterrizando vertical todavía en ningún lado. Y teóricamente debería aterrizar, pregunto yo, en la Tierra y en la Luna están esperando que aterrice en algún momento en la Luna de eh, pie. Sí. Eso, perdón que interrumpo. Justamente es una pregunta que me hacen muchas veces y no sé qué responder. O sea, acá en tierra es sencillo dentro de todo aterrizarla, pero en un terreno tan complicado como Marte o la Luna, ¿ellos hablaron alguna vez de eso? Porque yo no pude encontrar nada, no Está sé en cómo. alta además. Estamos igual en ese sentido. O sea, esa nave, la Starship, recordemos, tiene unos 30 metros de alto aproximadamente. Y es como que tiene un centro de gravedad muy desfasado. O sea, si esto va a aterrizar, a lunizar verticalmente en un terreno donde nunca va a ser llano. ¿Mm? Ujú. Yo pienso que se han estudiado modificaciones. De esa primera Starship que se hizo, aquel primer render, hubo otros renders donde se la ha, digamos, ayornado un poco, se le bajó un poco la altura y, digamos, se ensanchó un poco el tema de lo que sería el tren de aterrizaje, las patas, o sea, para darle, digamos, una mayor superficie de contacto. A mi manera de ver, me parece que no es suficiente todavía eso No. y impresiona un poco, ¿no? Recordemos que en algunas misiones Apolo, o sea, el módulo lunar, que era mucho más pequeño, mucho más ancho, que podía ofrecer una superficie mayor de contacto, así todo tuvo en algunas misiones una inclinación que asustaba un poco, ¿no? O sea, creo que fue en Apolo 15, si no me equivoco, donde tuvo una inclinación como de 10 grados más o menos y se lo veía en algunas fotos tremendamente inclinado. Si ocurrió eso con el módulo lunar de Apolo, ¿qué podría ocurrir con una nave como esta, como la Starship? La Moonship sería en Emoji. este caso, ¿no? Ujú. Yo pienso que todavía va a tener que pasar por algunos rediseños. Falta todavía para pensar en una misión tripulada. Es otro tema, ¿no? A hablar, ¿no? El tema que falta todavía para un Artemis 3, que todavía no se sabe si va a ser Artemis 3 o Artemis 4, la que finalmente va a lunizar. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que podamos ver eso? Y en el mientras tanto, China, que es lo que ya está haciendo, mejor Mm. dicho, ¿no? O sea, son demasiados interrogantes. A ver, si la Starship va a quedar tal cual como la conocemos, si va a sufrir un rediseño, si realmente ese rediseño es apto para lunizar, o si finalmente la NASA se va a decantar por otra cosa que todavía no nombramos, que es el plan B, un plan B latente, que es Blue Origin. Blue Origin, recordemos que en su momento había presentado su propuesta, perdió frente a SpaceX,
Pero después, ante los posibles retrasos o ante la posibilidad de quedarse sin nada, la NASA vuelve a convocar a los privados, esta vez sin SpaceX, obviamente, y salió ganadora como plan B, como segunda propuesta, Blue Origin con su propuesta de la Blue Moon, se llama, el alunizador, que ese sí es mucho más pequeño, tiene una superficie de contacto más ancha, nos recuerda un poco al viejo módulo lunar, pero mucho más avanzado, ¿no? Y es una propuesta más viable, pero ¿qué pasa? Todavía no incursionó siquiera en vuelos orbitales, que eso va a suceder dentro de muy poco, con un cohete que se llama New Glenn, que lo están poniendo a punto en el corto plazo. Tendría que avanzar un poco más para decir, eso es el verdadero plan B. ¿Sí? Así que bueno, es medio un interrogante esto, ¿no? Capaz que no lo pude responder, pero creo que nadie lo puede responder, porque yo pienso que el Blue Moon es algo latente, que la Moonship de SpaceX todavía va a tener que pensar en algún rediseño antes de pensar que realmente sea algo viable para ser el alunizador de Artemis, ¿no? Faltan cosas Porque para... tampoco hablan de que Mecasila atrape la Starship, como Todavía no. para recuperarla al 100%. Tampoco hablan de eso. No, se habló con un futuro que podría llegar a ser algo así, pero no, en el corto plazo no. Todavía no. Ahora, con estos últimos éxitos, bueno, ahora la prueba está ya hecha, ¿no? Está demostrado. La FAA también redujo mucho los tiempos de aprobación entre misión y misión. ¿Esto vos pensás que se va a acelerar aún más? Sí, porque yo pienso que, ahí ya nos metemos en otro terreno, me parece, pero yo pienso que la FAA, los plazos y los impedimentos que le puso para el quinto vuelo, tienen mucho que ver con la política, ¿sí? La política está muy metida en las decisiones espaciales, ¿sí? De este tipo de pruebas. Esto nos remite a otra problemática, que quien está muy metido en las esferas políticas es Boeing, justamente, porque Boeing es la empresa que siempre, digamos, estuvo de renombre con la NASA de los primeros tiempos, ¿sí? O sea, Boeing fue el contratista principal de la primera etapa del Saturno V, que llevó el ser humano a la Luna. Boeing fue es el diseñador de todos los módulos de la Estación Espacial Internacional, del cohete SLS, del programa Artemis, justamente. Claro. Esto significa que hay mucha gente de Boeing metida en todas las esferas políticas. Por otro lado, hay una entidad que oficia como de intermediario entre toda la actividad espacial y la Casa Blanca, el gobierno, ¿no? Que se llama el Space Council, el Consejo Espacial, digamos que es la que dialoga. Por un lado, es la mediadora entre todos los entes privados espaciales, SpaceX, Boeing, la parte estatal también del programa espacial y el gobierno. El Space Council está presidido generalmente por el vicepresidente de la República, en este caso es Kamala Harris. Y hasta hace muy poquito, antes de las elecciones, ella era candidata a presidente, ¿no? Entonces, Boeing estuvo en la mira con los problemas que tuvo con la nave Starliner, que es una nave que iba a hacer relevos en la estación espacial como la Crew Dragon de SpaceX, una nave que no pudo ser certificada por culpa de los propulsores que funcionaron mal. Recordemos que es una nave que iba a ir por 8 días. A los pocos meses tuvo que regresar sin tripulantes. Es más, los tripulantes todavía están allá en la Estación Espacial Internacional. Van a volver en una Crew Dragon. Humillación total para Boeing. Bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? A que la NASA nunca quiso, digamos, descartar a Boeing en un primer momento. Sin embargo, las pruebas eran tan contundentes que tuvo que hacerlo. Y esto trajo a la luz otros temas, que por ejemplo, cómo Boeing ha logrado hacer lobby en algún momento, y muy posiblemente ese lobby haya contribuido a que la FAA haya, digamos, puesto ciertos impedimentos donde no lo habían en su momento. Por ejemplo, por decir uno, había cuestionado la potabilidad del agua que utiliza SpaceX para amortiguar el poder de fuego de la Starship cuando despegaba, ¿no? Y esos estudios ya habían sido presentados en su momento, o sea, ya se sabía que esa agua que largaban, esos tremendos cientos de litros de agua que largan cuando el cohete es encendido en ese momento, ya estaba, digamos, estipulado de alguna manera, ya estaba estudiado de que esa agua no era contaminante para el medio ambiente. Sin embargo, la FAA lo pone en duda y eso era motivo de más atraso, de más retraso, qué sé yo. Entonces era una sospecha en la cual todos decimos no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas de que Boeing
ha metido el dedo en la llaga en eso, y quizá la FAA en su momento ha puesto, digamos, esos impedimentos hasta ridículos, porque ahora como que nos pasamos al otro extremo. Estamos digamos, va a pasar menos de un mes, perdón, un poquito más de un mes, entre la quinta y la sexta prueba, y antes estaban hablando de que iban a pasar meses o hasta casi un año entre una prueba y la otra, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, los permisos, volviendo a la pregunta, me parece que obedecen un poco a la política del momento y ahora al cambio de signo político que se viene, de la mano de las Eso te iba a elecciones. preguntar, ¿cómo ves esto ahora que cambia el signo político? Y en este caso particular, yo veo que es determinante, que va a ser un impulso a favor por lo menos de SpaceX y de todo el emprendimiento privado, a favor de llegar a la Luna. Porque eso es algo que, bueno, lo dije recién medio solapadamente, pero el programa Artemis es muy complejo, de la mano de un cohete, el SLS, que a mi modo de ver todavía es una tecnología que ya tendría que haber quedado atrás, es una tecnología obsoleta. El cohete SLS es un cohete que nos remite a la tecnología del transbordador espacial. De hecho, los motores son del transbordador espacial, y no son motores con tecnología del transbordador espacial, son motores que fueron usados en vuelo del transbordador espacial, son motores usados, que la Boeing se los cobró a la NASA como nuevos, es otro tema que algún día podemos discutirlo también. Son motores que fueron usados en misiones del transbordador espacial. Y es un cohete que no se recupera, o sea, ahí tenemos el mismo agujero financiero que tuvo Apolo hace 50 años y que motivó digamos, el cierre prematuro del programa espacial Apolo, ¿verdad? Claro. Y por otro lado, la complejidad del alunizaje con esta nave, con la Starship en la Luna, que es algo que todavía nos genera muchas dudas. Esto que estábamos hablando sobre la capacidad de estabilidad en un terreno tan irregular como la Luna, si finalmente va a ser ese diseño, si va a ser otro, o si Blue Origin va a tomar la posta. Y por el otro lado, pienso que va a motivar que, digamos, que se terminen de definir todas estas cosas. ¿Por qué? Porque China ya hizo público su programa espacial lunar, o sea, de enviar seres humanos a la Luna de acá al 2030. O sea, quiere decir que faltan 6 años nada más, 7 como mucho. Sabemos que los chinos, si lo dijeron, lo van a hacer. El programa espacial chino es un programa verticalista, un programa que no se discute. Y yo lo vi, lo que mostraron, o sea, ya presentaron los trajes, ya están entrenando con los trajes de superficie lunar, los chinos, y ya mostraron cómo va a ser el programa lunar. Es un programa mucho más sencillo, que nos remite a la época de Apolo, ¿no? Una nave que va a llevar 2 o 3 astronautas, con un alunizador que nos remite no en la forma, sino en el sistema, ¿no? Una nave que va a ir acoplada a la nave principal y después va a alunizar con 2 taikonautas, como solemos llamarlos nosotros, y después van a ir apuntando a permanencias cada vez más largas para formar pequeñas bases en la Luna. Quizás no tan ambicioso como quiere hacer el programa Artemis, pero sí, digamos, algo sostenido. Y ese es el apuro que, digamos, la luz de alarma que genera ahora en este nuevo signo político republicano de la mano de Donald Trump, ¿no? Van a hacer todo lo posible para igualar ese plazo o llegar antes. Sí, lo que da la sensación es que los chinos no compiten, o sea, los chinos siguen su objetivo, ¿no? Y generan la competencia alrededor, ¿no? Y eso es lo que está pasando, yo creo que es uno de los motivos por el que están motivando el regreso a la Luna, ¿no? O sea, todos están apuntando a un objetivo que antes no estaba en la mira, que era el Polo Sur lunar. Es un lugar que yo siempre digo que es la nueva Luna, ¿no? Porque es un lugar donde se descubrió cantidades de agua a nivel subterráneo, bajo las rocas, obviamente en estado sólido, pero era un elemento que se cree hasta directamente inexistente en la Luna, y otros componentes de minerales, como el helio 3, por ejemplo, que se creían inexistentes en la Luna. O sea, ese hallazgo realmente fue, digamos, un hallazgo científico, que pienso que es la nueva motivación para volver a la Luna, pero también está otra vez la motivación política, no tanto como hace 50 años, pero hay una nueva competencia a nivel político, geopolítico también. Así que bueno, los chinos siguen. Esperemos que no una guerra fría, ¿no? No, esperemos que no, pero sí, digamos, una competencia a nivel geopolítico, quizá algo menos beligerante, como lo fue la Guerra Fría, pero bueno, convengamos que China sigue siendo algo no cerrado, cerradísimo. Al día de hoy los vuelos tripulados a la Estación Espacial China siguen con la fecha prevista, pero la tripulación se revela faltando 24 horas para el lanzamiento, algo inédito
en una época tan globalizada en las comunicaciones como la que vivimos, pero sin embargo ellos siguen con sus restricciones informativas. Así que bueno, no digo que sea como una guerra fría, pero sí, digamos, con estrategias geopolíticas que pueden llegar a determinar una nueva carrera lunar. Así que algo de acción vamos a ver. Lo que estaba leyendo, creo que fue ayer, es que es verdad que, o sea, tanto Japón, India, China, todos apuntan al Polo Sur, ¿no? Parece como que las restricciones geográficas se van a dar en la Luna y no en Marte, o sea, no en la Tierra, o sea, cómo todos van a querer aterrizar en el mismo lugar, pero sin superponerse, o cómo respetar esos terrenos, ¿no hay legislación en esas cosas? La legislación se va a hacer con el tiempo. O sea, a mí siempre cada vez que hemos hablado de estos temas, me remiten a los tratados antárticos que surgieron justamente a medida que se fue avanzando, se fue descubriendo, instalando bases, ¿no? De que la Antártida no es de nadie, sin embargo, hay países, incluso nosotros, que digamos reclamamos una porción de territorio en base a las bases que están allí. Hay bases permanentes, bases semipermanentes, pero siempre hay una especie de colaboración mutua entre naciones, que capaz que hay naciones que comparten el mismo lugar con sus bases, y eso no marca, digamos, un antecedente político, un antecedente territorial. De hecho, los tratados son más que vigentes en la Antártida, y digamos, me resultan muy familiares a la hora de ver los famosos tratados de Artemis, los tratados Artemisa, de los cuales Argentina forma parte. Cada vez son más países que Estados Unidos ha sumado a estos tratados, y son tratados de exploración y explotación de recursos mutuos, sin agresión a cualquier otro país, forme parte o no del tratado, ¿no? Una explotación responsable, no contaminante, y sobre todo de no agresión. A ver, la Luna no es de nadie, al día de hoy no es de nadie, por más que alguien haya ido y haya llegado a la Luna, ¿no? Pero digamos, algún día podría llegar a sentar un precedente, pero ahora están surgiendo estos tratados que van a ir avanzando conforme el ser humano por fin se pueda asentar en la Luna. Eso va a ocurrir, lo vamos a ver en esta vida, por suerte. Y creo que con el tiempo, a medida que se vayan asentando, va a ir regulando una actividad que todavía no inició, pero sí va a iniciar, y bueno, y de la mano de ese inicio de actividades se van a ir regulando y legislando cada vez más las actividades de exploración y de explotación, porque va a haber asentamientos, ¿no? O sea, los primeros asentamientos quizás se vayan relevando cada 6 meses o cada un año, como se hacía o se viene haciendo en la estación espacial, y después, bueno, cada vez más largas las permanencias. Eso va a haber que regularlo con el tiempo. Pero para mí se va a emparentar mucho, el gran antecedente es los tratados antárticos que hoy están vigentes. Y ahora, Diego, juntando este tema que hablabas de la política y de Boeing, hace tiempo que luego del fracaso de la Starliner, se habló de vender la unidad espacial de Boeing. Pero por lo que vos me comentás y por lo que nos explicás, Boeing está presente en mucho más que la Starliner hoy por hoy en las esferas del gobierno y en el plan espacial de la NASA. ¿Es viable realmente vender la unidad espacial de Boeing? Quizá vendan una parte de la unidad espacial. O sea, Boeing ha ido con el tiempo, desde la época de la llegada del ser humano a la Luna a hoy, ha ido creciendo y ha ido incorporándose, ha ido como fusionando con otras empresas. Y bueno, sí, es muy posible que por lo menos la parte espacial o la parte, digamos, que compete a lo que es Starliner, la pongan en mente y se desprendan de ella, ¿sí? A ver, lo dijimos hace un ratito, la relación entre Boeing y la NASA fue como una relación simbiótica. Es verdad que Boeing se quiso retirar incluso del programa de Starliner. Ya ha ocurrido el primer fracaso allá por el año 2020, ¿no? Con esa nave automática de la Starliner que quiso llegar a la estación espacial, el primer vuelo de pruebas no tripulado, y no lo logró. Ya desde entonces se quiso salir del programa, y la NASA fue la que le dijo, no, quédate, tratemos de ver cómo podemos remendar el asunto y ver si podemos llevar a buen término el programa de Starliner y relevo de astronautas. Porque si Boeing se bajaba, ya era una mala propaganda a nivel político, y ese fue el motivo por el cual siempre lo han bancado a Boeing, ¿no? Quizá más de la cuenta o más allá de lo evidente. O sea, fue tan desastroso todo lo que ocurrió con Starliner que dejó en evidencia otras falencias, ¿no? Claro. O sea, no nos remitamos solamente a los problemas de estructura de la cápsula y todo lo que pasó con la cápsula,
porque todo lo que pasó con la cápsula es fruto de malas gestiones y malas políticas. O sea, ya hace 15 años a esta parte, el CEO de Boeing había dejado de ser un ingeniero para ser un contador. O sea, pensaba más con el bolsillo que con la importancia de tal o cual estructura en sí. Ahora cambió eso, a raíz de todo lo que pasó con Starliner, cambió el CEO de Boeing, otra vez está más guiado para la parte, digamos, ingeniero aeronáutico y espacial. Pero bueno, también hay otras ramas de Boeing que no son espaciales precisamente, pero también denotaron este tipo de problemas con los problemas que hubo en los aviones comerciales, ¿no? Ese vuelo desde Alaska que se le salió la puerta en pleno vuelo, un desastre en ese sentido. Y otras falencias que ocurrieron en otras esferas de la gran empresa. Sí, por lo menos la parte que le corresponde a Starliner ya es una intención, que es Vox Populi, de ponerla en venta. O sea, no hay futuro en el sentido de que Starliner sigue existiendo, porque ya está confirmado que en el 2025 Starliner no va a hacer vuelo operativo, la cápsula no puede ser certificada y no llega a tiempo a ser certificada, y supongamos que para el 2026 sí lo logra, para decir, bueno, salimos airosos de esto y por lo menos algunos vuelos. Recordemos que la estación espacial va a salir digamos, del servicio activo dentro de 6 años, más o menos para el 2030, 2031, 2032 a lo sumo, no más de eso. ¿Y qué inversión puede recuperar Boeing? Suponiendo que en el 2026 se larguen a hacer 2 vuelos por año, ya no podrían recuperar toda esa inversión y todo ese dinero gastado producto de todas estas fallas que ocurrieron, ¿verdad? Entonces la salida de Boeing, me parece que es más que un hecho ya, difícilmente puedan incorporarse al relevo de astronautas en una estación espacial que ya tiene los días contados. Así que lo mejor que puede hacer es ya, para no seguir perdiendo dinero y prestigio, ¿no? Porque ya perdieron un montón igual, poner esa división aeroespacial a la venta y que se haga cargo de otra empresa. No para el relevo, sino para esos bienes, usarlos para otra cosa. La compra de SpaceX. ¿Por qué no? O un intermediario, qué sé yo, sería ya el acabose, por decirlo de alguna manera, porque ya lo que está ocurriendo ahora ya es algo impensado, ¿no? Los astronautas de Starliner van a volver en una Crew Dragon, que ya despegó. Recordemos que la Crew 9, las Crew Dragon despegan 4 astronautas, pero la Crew 9, que despegó en septiembre, despegó con 2 astronautas, dejando 2 asientos libres para el regreso de Butch Wilmore y Sunita Williams, que fueron por 8 días y se terminan quedando 8 meses. Menos mal que son astronautas que ya estuvieron en la estación espacial, que ya saben lo que es quedarse un tiempo prolongado como parte de una expedición. Pero bueno, ellos igual fueron como un vuelo de prueba, supongo que tendrían compromisos y una vida acá en la Tierra para estos meses, y la tienen en pausa hasta febrero del año que viene. Van a volver en una nave Crew Dragon con trajes de SpaceX, porque los trajes de Boeing son incompatibles con la Crew Dragon. Así que ya con eso solo, pienso que el hecho de que, vamos a suponer, en el hipotético caso de que SpaceX compre la parte aeroespacial de Boeing, ya sería un detalle y una anécdota más en todo este tremendo hecho que ocurrió, que la verdad no lo pensábamos que podía llegar a ocurrir, pero ocurrió. Sí, pero además comprar una empresa es además comprar una filosofía, una forma de trabajar, y SpaceX parece muy, muy diferente en los tiempos, en la filosofía, parece mucho más arriesgado, mucho más rápido, mucho menos burocrático. Bueno, creo que diste en la tecla con esa palabra, ¿no? La filosofía de trabajo, esa fue la gran diferencia entre Boeing y SpaceX. Cuando empezó el tema a quién le iban a dar el relevo de astronautas, ya la NASA no lo quería hacer más, porque se quería dedicar a Artemis justamente. Bueno, surgieron estas empresas. Boeing, que es la empresa de renombre que tantos años, tantas décadas acompañó a la NASA, parecía ser el favorito, por decirlo de alguna manera, y se le dio más presupuesto que a SpaceX en su momento, que era una empresa que recién surgía, ¿no? Recordemos, SpaceX surgió en el 2002, y esa primera foto que vimos de SpaceX, que era Elon Musk con unos mariachis tocando unas maracas en un galpón vacío, eso era SpaceX en el año 2002, eso era SpaceX. Al lado de Boeing, que ya tenía una trayectoria impresionante. Pero ¿qué pasa? Boeing tenía una filosofía de trabajo de la época de Apolo, en la cual, tanto a Boeing como cualquiera de las otras empresas, ¿qué le cobraba a la NASA? Le decía, bueno, yo te diseño esta nave, te armo esta nave y te voy a cobrar el costo más un porcentaje de ese costo
que es mi ganancia, ¿sí? Ahora bien, si esto costaba 10, yo como empresa privada iba a ganar un porcentaje de esos 10, que iba a ser mi ganancia, pero si costaba 100, a mí como empresa no me importaba, porque iba a ganar un porcentaje de esos 100, o sea, a mayor costo, era mayor ganancia para mí, pero claro, el Claro. costo en realidad se lo impactaba en la NASA. Pero la NASA hizo la vista gorda a eso en su momento, porque no le importaba el dinero, porque le importaba el tiempo para llegar a la Luna antes que los rusos. Ahora bien, logrado ese objetivo, ya no había ese grifo financiero que no importaba el Claro. costo, importaba el porcentaje de ese costo que iba a ganar la empresa, ¿no? Había que ahora ya que amortiguar el impacto financiero, ya no había ese dinero. Y ahí es cuando surge SpaceX. SpaceX es una empresa joven, una empresa nueva, en la cual tuvo que bancarse todos los costos de desarrollo ellos mismos. Entonces ellos cuidaron sus propios costos, ¿sí? Poniendo a punto algo que en su momento la NASA no es que no pudo por falta de capacidad, no pudo por falta de tiempo, que fue el recupero de los cohetes, que es la fortaleza de SpaceX, ¿no? Recuperar Claro, los la cohetes diferencia. y Claro. con eso recuperar gran parte del costo, ¿sí? La NASA no lo hizo no porque no tenía gente capacitada, sino porque no podían pensar en eso porque estaban corriendo contra los rusos. Una vez que lo lograron, bueno, ya está, y ahora se lo dejamos a las empresas privadas. Y ahí surge Elon, que obviamente para cuidar el propio bolsillo de su propia empresa desarrolló el recupero de esos cohetes y cuidó muchísimo más el costo. Entonces ya tiene una filosofía, una mentalidad distinta a la de Boeing. También influye mucho las edades, ¿no? Las edades promedio de los ingenieros de SpaceX son jóvenes, son gente de 30, 40 años, 50 como mucho. Incorporó gente, o sea, se ha traído gente que hasta se ha jubilado de la NASA y ahora incluso muchos trabajan en la SpaceX, ¿no? Porque Wow. tienen el know-how, que es valiosísimo también. Pero la filosofía de trabajo radica en eso, en la diferencia de una filosofía vieja y obsoleta que heredó. Boeing se quedó con eso. Muchas otras empresas, a ver que ya no, esa filosofía no tenía cabida, se fueron a otro tipo de esfera de trabajo que no escatima en gasto, que es defensa, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero Boeing se quedó, digamos, con esa filosofía que, bueno, los resultados quedaron a la vista. Tienen que cambiar la filosofía si es que algún día Starliner vuelve de alguna manera o encaran otro tipo de proyecto espacial. O sea, lo que se hizo ya está. Los módulos de la estación espacial ya están, el cohete SLS está. Eso es lo que hemos hablado, me parece que en otro encuentro que tuvimos, que el SLS también tiene los días contados. Si Artemis despega y empieza a surgir ya con vuelos lunares tripulados, el SLS podría estar en los primeros 4 o 5 vuelos, si no, ya después sería insostenible eso en el tiempo también, y tendrían que idearse cohetes, vectores que puedan ser recuperables. Que ya Ah, SpaceX lo tiene. SpaceX los tiene y bueno, vaya si los tiene, los están poniendo a punto, estamos a punto de ver otra prueba y ojalá eso también sirva para futuros programas espaciales. ¿Y por qué no Y Artemis también, también? bueno, eso es lo que los que más o menos nos gusta este tema, vemos que sabemos que hay un tiempo de preparación, ¿no? Pero hoy por hoy la pregunta es, ¿para qué vas a seguir descartando cohetes SLS si ya tenés la tecnología para no descartarlo? A Exacto. nivel de dinero del consumidor, ¿no? De hoy mismo, es decir, ¿seguimos perdiendo plata? Así es. Yo pienso que va a ir migrando a eso, ¿no? O sea, no es tan fácil, no es apretar un botón y decir, bueno, cambiamos de cohete y listo, ¿no? O sea, hoy por hoy el SLS tuvo un vuelo, o sea, mal que mal tuvo un vuelo con Artemis 1, ya por noviembre del 2022. Esperemos que ahora, para octubre del año que viene, Artemis 2 ya con tripulado, va a ser con un cohete SLS. Pero bueno, SLS es de Boeing y está atado a muchos avatares políticos, que es lo que venimos hablando en todo Claro. este rato, ¿verdad? Eh, a ver, un cohete como el Superbuster para un lanzamiento de Starship está más verde aún todavía. Por eso digo que el SLS es viable quizá para los primeros 4 o 5 vuelos de Artemis y quizá un par más también, antes de que poder pensar en otra cosa. eh, ah, Sí, Ricardo. no, no, me quedé pensando cuando hablábamos del tema de la estación espacial. Eh, a ver, como lo planteo. Las diferentes fugas que se están dando, no sé si hay un sesgo ahí o no. Bueno, ¿se están dando mayormente en módulos rusos Ujú. o es en el resto de los participantes también, digamos, ¿no? ¿Realmente Rusia está tan mal que últimamente no A pega ver, una? no es que no pega una. Tenemos que pensar que la estación espacial llevó muchos años de construcción, ¿no? Los primeros módulos fueron ensamblados en 1998, o sea que el primer módulo, el Zarya, el primer módulo ruso,
Fue llevado a la órbita en noviembre de 1998. Al mes siguiente se le ensambló el módulo Unity, que no era un módulo, el Nodo 1, un pequeño módulo estadounidense, y a partir de ahí comenzó la construcción de los siguientes módulos. Después vino el módulo Zvezda, que fue en 1999, si no me equivoco, y en el 2000 se establece la primera expedición. ¿Sí? Desde aquel entonces, bueno, la estación espacial empezó a crecer, pero ya con una permanencia humana ininterrumpida, desde noviembre del 2000 a hoy, es una permanencia humana ininterrumpida, es el mayor lapso que al día de hoy tenemos de seres humanos en el espacio, o sea que desde ese entonces la humanidad no está completa en la Tierra, siempre hay alguien en el espacio, ¿sí? O sea que los primeros módulos datan de esa época, y los primeros módulos fueron rusos, y son los módulos que al día de hoy son los módulos principales, digamos, de propulsión, y los módulos de vida del sector ruso. Por ende ya tienen 24, 25, 26 años, o sea, es mucho tiempo para una estructura que está en el espacio. Son años de radiación, años de, bueno, golpes de micrometeoritos y de, bueno, condiciones extremas, ¿no? De Sí. temperaturas extremas, tanto en la luz como en la sombra, 200 grados bajo cero y 200 grados sobre cero. O sea, son cosas que obviamente ya estamos hablando de una estructura vieja. Sí, pero me refiero también a, viste, a los últimos Soyuz y esos que han estado con Sí. problemas. Sí, o sea, no eran estructuras precisamente viejas porque eran naves que solamente están durante 6 meses. Sí, evidentemente tienen un problema, es un problema permanente que tienen, ¿no? El problema de presupuesto. Presupuesto que afecta a la línea de fabricación, ¿no? O sea, por un lado está lo que dijimos, son estructuras de la estación espacial que ya están décadas soportando los rigores del vacío espacial y han provocado fugas en los módulos, sobre todo en el Nauka, que paradójicamente era uno de los módulos más nuevos en el espacio, pero es un módulo que estuvo muchos años en tierra y estuvo a punto de ser descartado porque ya la validación de los tanques de combustible estaba a punto de expirar, o sea, había que tirarlo, había que descartarlo, no podía ser llevado al espacio. Así que pienso que gran parte de la falencia es esa, ¿no? Haber estado tanto tiempo en tierra envejeció igualmente. Y después, bueno, las naves Soyuz que tuvieron este problema, tuvo una nave Soyuz, que es la que motivó que una tripulación de 6 meses se quedara un año. Esto fue hace en el 2022. Y también, casi al mismo tiempo, una nave Progress, que son las naves rusas Soyuz no tripuladas que lo usan para carga, tuvo el mismo problema, casi al mismo tiempo. Y el módulo Nauka. Todo pasó más o menos en el mismo año. Entre el 2022 y el 2023 pasaron las 3 cosas. Y bueno, esto nos está dando la pauta de que ellos tienen problemas a nivel presupuestario para las líneas de fabricación. Ellos una Soyuz tardan 2 años en construirla, de que inician la construcción hasta que es lanzada al espacio, tardan 2 años. Y recordemos que estos últimos años ha estado atravesado por la guerra con Ucrania y los posteriores, digamos, bloqueos a nivel financiero que han tenido. Si bien Estados Unidos y Rusia todavía comparten esta especie de enroque de tripulantes, en el cual un astronauta estadounidense va en una nave Soyuz y un cosmonauta ruso va en una nave de SpaceX, ya no hay ese intercambio financiero que había antes. Hubo, digamos, bloqueo por parte de Estados Unidos de tecnología y a nivel financiero para Rusia, y esto es obvio que ha repercutido en las líneas de fabricación de las naves. O sea que es un problema latente que en cualquier momento lo vuelven a tener. O sea, hay dos problemas. ¿Están pensando en acelerar la destrucción de la estación espacial o mantener los planes originales? No, ya tiene una fecha de vencimiento que es el 2030, son 6 años. Capaz que por estos avatares de política lo pueden estirar un año más, pero esto ya no, a ver, como decir, ya no da para más, ya fue estirada la fecha de vencimiento. Decían que era el 2028, después dijeron 2030, y ya no hay mucho más, porque esas estructuras estas que estábamos hablando al principio están envejecidas, ¿no? O sea, pienso que ya por eso es lo que va a ser el determinante. Ya hay un proyecto en sí muy concreto, que es una nave carguera de SpaceX, va a ser la encargada de desorbitar la estación espacial. No está muy claro todavía si la van a tirar completa o van a sacar algunos módulos, porque es muy grande, quizá para ser desorbitada de una sola vez, y quizá algunos módulos sean quitados antes para que el impacto no sea tan grande y asegurarse de que se desintegre cuando regresa a la atmósfera sobre el Océano Pacífico. Pero no da para más.
no da para más. Es una estructura muy envejecida. Y otra cosa que había pasado en la estación Mir, que seguramente tarde o temprano ya debe estar ocurriendo en la estación espacial, el interior también está deteriorado, ¿no? Me acuerdo que había leído, sobre todo en los últimos años de la estación Mir, que con el tema del reciclado de aire y de agua se empiezan a originar como colonias de hongos que son muy difíciles de quitar. O sea, ya es inevitable la contaminación de ciertos sistemas de vida y termina la vida útil de alguna manera. O sea, no se va a poder estirar mucho más, ya es un hecho inminente, ¿no? Entonces, bueno, hay dos problemas grandes. Los problemas que tienen la línea de fabricación los rusos con la nave Soyuz y la estación espacial que ya está envejecida, sobre todo los módulos rusos que fueron los primeros. Claro. Bueno. Y eso, Bien. el plan de continuidad de los americanos en el espacio, con la estación espacial ya en tierra, no hay un reemplazo a la vista. No hay un reemplazo a la vista a nivel agencia espacial. O sea, la NASA es como que ya no quiere saber más nada con el tema de quieren dedicarse a Artemis, a poner el foco en la exploración lunar. Ya hay otros planes que ya están en curso, por decirlo de alguna manera, que son las estaciones espaciales privadas, comerciales más pequeñas, y ya está encaminado. De hecho, una de las primeras empresas que seguramente va a incursionar en esto, que la vamos a ver, es la empresa Axiom, que está liderada por el ex astronauta Michael López Alegría, que nos visitó hace muy poquito en nuestro país. No tuve la suerte de poder ir a verlo, pero estuvo esta semana un poquito en nuestro país, en el planetario. Sí. Él es el presidente, es el CEO de la empresa Axiom. De hecho, Axiom es la empresa que va a confeccionar los trajes para superficie lunar, para el programa Artemis, y es también la empresa que ya está juntando experiencia. De hecho, ya ha mandado tripulaciones privadas de la empresa Axiom a bordo de Crew Dragon, a bordo de la estación espacial. Ya han ido 3 vuelos. Ahora dentro de muy poquito va a despegar el 4.º vuelo de Axiom. Son tripulaciones privadas que pasan unos 10, 15 días, 20 a veces en la estación espacial, y van acumulando experiencia para lo que se viene, que es una estación espacial privada de Axiom. De hecho, el primer módulo ya está finalizando su construcción en una empresa que se llama Thales, en Turín, en Italia, que está centralizada la empresa Axiom, y ya se está construyendo ahí el primer módulo, que muy posiblemente se acople primero a la estación espacial y después va a ser autónomo. La estación espacial ya no va a estar más y va a empezar a tener su propia autonomía, sus propios paneles solares, su propia energía, y esa es una de las primeras estaciones espaciales comerciales que vamos a ver. Hay otra empresa que se llama Heaven, que es una empresa que está, digamos, impulsada por SpaceX, donde también va a sumar módulos. Primero va a ser un pequeño módulo de prueba y después va a ser una segunda versión con más módulos acoplados. Se va a llamar, perdón, la empresa se llama VAST y la estación espacial se va a llamar Heaven. Así que estos son los dos emprendimientos privados inmediatos que se vienen, y va a ser lo más inmediato que vamos a ver de acá a menos de 10 años. Esos van a ser los reemplazos. Privados e independientes. Privados e independientes, obvio, pero eso no quita que no van a ser estaciones turísticas y comerciales nada más. Va a haber algo de ciencia, obviamente, tiene que haberlo, y quizá, ¿por qué no? Experimentos de NASA, ahora va a ser al revés, encargados para ser llevados a bordo de estas pequeñas estaciones espaciales. Rusia tiene sus propios planes. Hay una estación espacial que por ahora se llama Estación Orbital Rusa, así a secas. Va a ser más pequeña, obviamente, que la estación espacial. Va a ser una estación propiamente rusa, como lo era la Mir, pero ya anda seduciendo a países europeos. Están necesitando ayuda, ¿no? Así que lo que se viene en estaciones espaciales es el fin de la Estación Espacial Internacional, como la conocemos, una pequeña estación espacial rusa por un lado y pequeñas estaciones espaciales comerciales estadounidenses por otro. Y bueno, y China, que va a seguir en la suya con la Tiangong, que es un tema aparte, como siempre. China va bien en ese tema, ¿no? No tuvo mayores problemas. No, ya tienen aceitado el relevo. De hecho, hace poquito despegó la Shenzhou 19 con 3 astronautas que ya se quedan 6 meses, entre 6 y 7 meses en órbita. Se van relevando como lo hacían los rusos antaño. Y ya están, digamos, muy sólidos en ese sentido. Es más, hay un plan de seguir expandiendo la Tiangong con más módulos todavía. Así que tiene una larga vida por delante todavía la estación china. Y ya hicieron caminatas espaciales, realmente están avanzadísimos. Ya están muy avanzados en eso también, en caminatas espaciales.
largas caminatas que duran 6-7 horas, como se hacen actualmente en la estación espacial. O sea, ya es una rutina. China avanzó a los saltos, ¿no? Comparado con la historia que estábamos acostumbrados a ver, comparado con Estados Unidos, con Rusia, y se ha posicionado casi que al mismo nivel, ¿no? O sea, la estación espacial Tiangong ya es la tercera que tienen, y no tiene nada que ver con esas pequeñas que tuvieron en un principio, que duraban 1 o 2 tripulaciones nada más. Esta ya hace bastante tiempo que están. Ya creo que esta es la 6ª tripulación de larga permanencia. Y ya tienen una especie de rutina que no pensábamos que era inalcanzable para los chinos. Sin embargo, ahí están. Ya tienen una presencia sólida en órbita. Ah, Apuntan a que sea más sólida aún con la expansión, con estos módulos nuevos que le van a incorporar. Y bueno, la exploración lunar. O sea que ya están casi a la par de todo lo que lograron Estados Unidos y Rusia en tantos años. tremendo. Bueno, Así que el futuro es ahí nomás, digamos de acá a 6 años, yo pienso que en muy poquito vamos a ver avances importantes. O sea, ¿qué es lo próximo que vamos a ver? Si China es verdad que llega a la Luna para el 2030, yo pienso que de acá a un año nomás, ya tenemos que ver un primer vuelo tripulado, no tripulado de pruebas, y ahí es cuando se van a encender todas las alarmas. Cuando vemos ese primer vuelo del programa lunar chino no tripulado de pruebas, ya está, ¿no? Y eso va a ocurrir de acá a un año y medio. Así que no Eso tengan nos dudas de eso. conviene, ¿no? Porque va a acelerar todo. Exactamente, exactamente. Así que pienso que se vienen años muy, muy intensos, muy interesantes del 2025 en adelante. Así que bueno, vamos a estar acá seguramente. para comentarlo. Sí. Esa es mi humilde opinión. Bueno, excelente, Diego. No sé si tenés alguna pregunta más, Dani. No, creo que repasamos todos los temas que queríamos repasar y sobre todo mirando lo que pasó hace muy poquito y sobre todo mirando en el futuro, ¿no? Lo que viene para que estemos acá comentando y admirando y emocionándonos como fue el agarre de la Super Heavy con Becasila. Sí, quedó la vara alta, ¿no? No esperamos ver menos ahora en la próxima prueba. Así que bueno, yo pienso que sí, que va a ser. Últimamente no viene decepcionando para nada. Desde el tercer vuelo de prueba hasta ahora, que ha ido cada vez perfeccionándose, cada vez más, sumando cada vez más. Así que bueno, yo pienso que vamos a ver una nueva atrapada del Super Buster con la Mecasila, un aterrizaje más controlado desde la Starship, quizá más innovaciones en la protección de la aerodinámica y la parte térmica cuando regresan a la atmósfera, son todos los puntitos claves que hemos visto en este momento. Y si logra esto ya en el próximo vuelo, yo pienso que ya vamos a tener un camino más allanado con miras a Artemis, ¿verdad? Falta muchísimo todavía, pero pienso que ahora que ha cambiado el signo político, que la FAA también parece haber, digamos, aligerado un poco los controles como para poder acelerar las pruebas, pienso que vamos a ver resultados mucho más interesantes en todo el 2025. Vamos a ver Artemis 2 también, ¿no? Primer vuelo de prueba tripulado del programa Artemis alrededor de la Luna. Así que ya creo que ya en este año que se viene, el 2025, vamos a ver cosas muy avanzadas en cuanto a lo que es la nueva llegada del ser humano a la Luna. Y te comprometemos para contarlas acá. Por supuesto, acá vamos a estar, sin duda, con los amigos de siempre. Bueno, muchísimas gracias, Diego, como siempre, por informarnos con tantos detalles del tema de exploración espacial, ¿no? Gracias a usted, a vos, Daniel, a vos, Ricardo, por la invitación. Siempre contento de estar acá, poder compartir estos momentos de actualidad espacial, que son muchos. Así que bueno, cuando quieran acá estaremos. Bueno, gracias, Dani, a vos también. Gracias. Nos vemos la próxima. Gran abrazo para todos. That's one small step